Buenas noches, chicos. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas Sí, noches, profe, dije buenas sí, noches. fuerte y claro. Perfecto. Buenas noches, chicos. Bien, entonces vamos a dar inicio a la tutoría de esta semana. Voy a abrir una diapositiva en blanco para poderle hacer de pizarra y poder ir solventando cualquier duda que ustedes hayan tenido. Permítanme un minutito y empezamos. Listo, entonces. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a tratar de dar solución a cualquier duda que ustedes hayan tenido durante el desarrollo de la tarea o cualquier cosa que no esté completamente claro y sea necesario aclararlo en esta tutoría. ¿Sí? Bien, en cuanto se refiere a la tarea, no sé si tuvieron algún inconveniente, algún ejercicio que no hayan podido realizar. Buenas noches, profe. Sí, no Buenas sé si es que noches. nos podría ayudar a realizar el ejercicio 15 que algunos compañeros me indicaban que tuvieron problemas. A ver, déjenme ver mi cuadernito para ver cuál era el 15. Ejercicio 15. Es el que dice, me corrigen si no es ese, ¿ya? A ver. Yo tengo aquí el 15, me dice U es igual a la raíz cúbica de T al cubo menos 1 sobre T al cubo. Ese, ¿verdad? Sí, Sí, profe. perfecto. Bien, entonces, aquí para este ejercicio tenemos que analizar dos cosas. Primero, se trata de una radicación, o si no le quieren tratar como radicación, acuérdense nuevamente las indicaciones de que pueden hacerle como que fuera exponente. Entonces, si yo le cambio, tendría aquí t al cubo menos 1 sobre t al cubo, y todo esto elevado a la 1/3, ¿no es cierto? Y ustedes deberían decir, esto de aquí es u elevado a la n. ¿Sí? Por lo tanto, esto, la derivada va a ser igual a n que multiplica a u a la n menos 1, y siempre que es diferente de x elevado a la n, cuando es una función, debo derivar obligatoriamente u. ¿No es cierto? Esa fórmula debemos recordar. Ahora bien, ¿qué voy a tener aquí? Si es que aplico la fórmula n por u a la n menos 1, esta primera parte, n es el exponente, por lo tanto, bajo el exponente, y aquí tendría 1/3 que multiplica a t al cubo menos 1 sobre t al cubo. Y todo esto elevado a la, aquí voy a hacer aparte, 1/3 menos 1, ¿no es cierto? Voy a factorar esto de aquí y me queda 3, sería 1 menos 3, esto es igual a la menos 2/3. Entonces, mi nuevo exponente lo voy a colocar aquí y sería menos 2 sobre 3. Y por la derivada interna del paréntesis, ¿no es cierto? Que esto sería u derivada. ¿Qué voy a hacer aquí? Si ustedes observan, yo puedo tomarle aquí como un término y este como otro término independiente. O podría haber hecho antes de eso, aquí adentro mismo, lo hubiera transformado y sacaba factor común t al cubo, ¿correcto? Y decía t para 1 a t por t al cubo, t a la sexta. Aquí incluso había un error en la respuesta que nos daba el libro, y con un compañero de ustedes que ya había estado realizando la tarea, me consultó, yo también le hice el ejercicio y nos salía otra respuesta diferente a la que está en el libro. Es por eso que yo corregí nuevamente de acuerdo a la respuesta que nos da el ejercicio correctamente realizado, ¿no? Como le comentaba al compañero, muchas veces no me gusta mucho poner las respuestas porque en este libro en especial, en lo que es el desarrollo, al momento de colocar las respuestas, sí existen
ligeros errores, ¿no? Por eso es que no acostumbro mucho a poner la respuesta. Sin embargo, lo que voy a hacer ahora es desarrollar yo el ejercicio y de ahí colocarles la respuesta para estar completamente seguros. Bien, ¿qué hice aquí? T al cubo le estoy sacando como denominador común. T cubo para 1 a T cubo. Por T cubo, T a la sexta. Aquí lo que suele confundirse siempre, ustedes ponen T y dicen 3 por 3, 9. Pero recuerden que yo tendría aquí T cubo y T cubo, ¿no es cierto? Cuando tengo bases iguales, lo único que hago es conservo la base y sumo los exponentes. Ahora sí, 3 más 3, 6. Es diferente cuando ustedes tuvieran un T al cubo y todo esto elevado a la 3. Ahí sí es T a la 9. ¿Sí? Entonces no hay que equivocarse porque puede prestarse a equivocaciones esta partecita de aquí. Menos 1. Y esto puedo ponerle aquí adentro, ¿no es cierto? Que sería exactamente lo mismo. Si yo derivo esta partecita interna, le voy a decir, esto es U. Su derivada, U', va a ser igual. Esto es una división, ¿no es cierto? Entonces, coloco T al cubo y todo esto al cuadrado. La derivada de la primera, del numerador, es decir, 6T a la quinta. El menos 1 se hace 0. Todo esto por la segunda sin derivar, T al cubo. Menos, ahora, la primera sin derivar, T a la sexta menos 1 por la segunda derivada, por 3T al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? Tengo que este U' va a ser igual a 6T, 5 más 3, 8, menos 3 por T a la sexta, 3T cuadrado por T a la sexta me queda menos 3T a la 8. Menos por menos se hace más y por 3T me queda más 3T al cuadrado. ¿Sí? Todo esto sobre T a la sexta. ¿Ya? Si yo simplifico un poquito más, me quedaría que U' va a ser igual. 6T8 menos 3T8 me queda 3T a la 8 menos 3T al cuadrado. Y todo esto sobre T a la sexta. ¿Sí? Aquí puedo simplificar o sacar factor común el T al cuadrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo simplificara este T cuadrado, de aquí le quito 2, me queda 6. Y de aquí le quito 2, me queda 4. La respuesta de esta parte ya simplificada sería U derivada es igual a 3T a la sexta menos T, menos 3, ¿no es cierto? Menos 3, todo esto sobre T a la cuarta. Esto que es la U derivada debe estar colocado aquí. Es decir, por U derivada sería 3T a la sexta menos 3 dividido para T a la cuarta. Y listo. Ya tendría entonces la respuesta, déjenme ver la respuesta del libro. Me dice 1/3, ¿sí? Aquí también la ha operado, ¿no? Le ha sacado factor común de aquí porque la respuesta del libro me dice 1/3 que multiplica. Aquí está operando, entonces me queda T al cubo y acá tengo T a la sexta menos 1 elevado a la menos 2/3 y este le tiene, sí, sin sacar más factor común, solamente me coloca, aquí está un signo más, es correcto. Es este, ¿no? Más, estoy poniendo menos de gano. Casi digo me equivoqué en algo. Aquí sería más. Entonces, que multiplica a 3T a la sexta más 3 sobre T a la cuarta. Esa es la respuesta que me da el libro y es exactamente a lo que nosotros hemos llegado. ¿En dónde se hizo un poquito largo el procedimiento? En derivar internamente esto de aquí. Solamente ahí, ¿no? De ahí lo demás, ustedes dicen todo lo que esté elevado al paréntesis, eso es U elevado a la N.
¿Cuál es la fórmula de u a la n? Pues n que multiplica a u a la n menos 1 por u derivada. Esa es la fórmula, esa es la que nosotros ya apuntamos y que tenemos que aprender a identificarla. ¿Sí? No sé si quedó más claro el ejercicio, que deben tener cuidado aquí cuando tengan la multiplicación, ¿no es cierto? Bases iguales y tienen diferente exponente, o en este caso el mismo exponente, recordar esta ley, ¿no? Cuando tienen la misma base, conservan una sola de las bases y suman los exponentes. Lo mismo que hice aquí. 6t5 por t3 es igual a 6, conservo la base que sería t y ahora sumo 5 más 3, 8. Y listo. Y ahí simplificamos lo que nos toque simplificar y ya la respuesta completamente simplificada la coloco aquí, en u derivada. ¿Sí? Inge, pero hay perdón, disculpe que le interrumpa, en ese 6t a la 5 por t3, ahí no sería de multiplicar los exponentes. No. Es que es bases. Mire que tienen la misma base. T5 por T3. Entonces usted conserva la base y suma los exponentes. Si solo hubiera tenido aquí 6T a la 5 y no estaba la T, solamente estaba el 3, ahí sí tenía que haber dicho 6T a la 5 por 3, 15. Es diferente, ¿no? Es diferente. Supo- Mande. Suponiendo que era 6t a la 5, multiplica a 3t a la 3, sería 18t a la 8. Perfecto, correcto. Ah, ya. Siempre que existan bases iguales, yo conservo una sola base, acá, ¿no? Una sola base y debo sumar los exponentes. Esto estaba, ¿se acuerda? En las propiedades de los exponentes. Sí, entonces dice, si tengo la misma base, por ahí creo que les decía, si es que tengo x a la n por x a la m, esto va a ser igual a x a la n más m. ¿Sí? Entonces, si es que yo tuviera x a la n y todo esto multiplicado a la m, ahora sí tengo x a la n por m. ¿Sí? Una sola base, diferentes exponentes, multiplico. Una sola base, perdón, la misma base, diferentes exponentes, o así sean los mismos, pero con que tenga dos bases, conservo una base y sumo los exponentes. ¿Sí? Entonces, ahí sí es lo que coloco una sola y debo sumar. En este caso, 5 más 3, 8. En este caso, cuando hice factor común, saco para este término el t al cubo, por t al cubo, t a la sexta. ¿Sí? Acá está, ¿no? T a la sexta. Y luego digo t al cubo para t al cubo a 1. Por 1, 1. Por eso está ya simplificado. Yo lo hubiera manejado de esta manera, pero de acuerdo a la respuesta que me dé el libro, está operando internamente en esto de aquí. Y luego está derivando, lógicamente, lo que estamos haciendo nosotros aquí paso a paso y llegamos a este valor derivado. Ahora, en el caso que no hubiera querido trabajarle yo como una división, también podría ser lo que les había recomendado, ¿se acuerdan? Cuando estábamos viendo las derivadas, por ejemplo, si es que yo quiero analizar, déjenme cambiarle la plumita, correcto. Si es que yo quisiera analizarle este término, ¿no es cierto? Ustedes dicen n por u a la n menos 1 y por u derivada. Si yo le pusiera acá el u derivada, digo, u es igual a t al cubo menos 1 sobre t al cubo, ¿no es cierto? Y les pido derivar. Ustedes también pudieron haberme dicho u' es igual. Derivo este término. 3t al cuadrado, ¿no es cierto? Menos, y este t al cubo ya es lo mismo que si yo les dijera 1 que multiplica a t a la menos 3, ¿sí o no? Este término de aquí, este t al cubo. ¿Es lo mismo si yo le pongo t a la menos 3? Sí. Sí, es lo mismo. Entonces también pude haberle derivado sin hacerle división, sino subiéndole el término y diciendo que era t a la menos 3. Al momento de derivar, recuerden que aquí hay un signo menos, esto se convertía en menos 3 que multiplica a t a la menos 4.
¿no es cierto? ¿En qué se convierte esto? En un u' igual a 3t al cuadrado, menos por menos se hace más 3 sobre t a la cuarta. Y listo. Y si ustedes observan, yo voy a sacar factor común para darle la apariencia de la respuesta y digo t a la cuarta para este de aquí que sería 1, ¿no es cierto? T a la cuarta para 1 a t a la cuarta. Por 3t al cuadrado me queda 3t a la sexta. Este para este a 1 por 3, 3, más 3. Y todo esto sobre t a la cuarta, que sería exactamente el mismo resultado que obtuve haciéndole el procedimiento como que fuera una división. Cualquiera de las dos maneras es realmente válida porque yo estoy subiendo este denominador al numerador con signo negativo y aplicando la derivada de t a la n, que sería n por t a la n menos 1. Y listo, estaría ahí la respuesta por cualquiera de los dos métodos. Si es que le trabajé la u derivada término a término, o si le trabajé sacándole, operando aquí, sacando mínimo común, dejando un solo término en el numerador y uno en el denominador y trabajándole como una división, en los dos casos voy a llegar exactamente a la misma respuesta. ¿Sí? No sé si quedó más claro ahí. Un poco más claro. Bien, veamos, Sí, profe, gracias. sigamos viendo cuál otro está todavía confuso. ¿Alguno otro que no hayan podido resolver? Me decían los chicos que el 24, profe. El 24. Ya, veamos. Voy a limpiar mi ventana y el 24 me dice u es igual a x al cuadrado que multiplica a la raíz de x al cubo más a al cubo. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál debe haber sido aquí la confusión? Esta a, ¿no es cierto? Si ustedes observan esta función, ¿qué tienen aquí? Primerito deben decir, yo aquí tengo una función, ¿no es cierto?, multiplicada por otra función. Es decir, tengo un u por b. ¿A qué era igual la derivada de u por b? La derivada era igual a u derivada por b sin derivar más u sin derivar por b derivada, ¿no es cierto? Eso era la formulita del producto. La clave está en que sepan identificar. Ustedes deberían decir, aquí hay un producto. Este término está multiplicado por este otro término de acá. Por lo tanto, cuando yo derive, deberé considerar la fórmula de la multiplicación. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacerle aparte, yo voy a decir u es igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? Ese sería mi término u. Si yo les pido derivar u', ¿a qué sería igual? 2x, profe. Correcto, 2x. Ahora, el otro término, esto estoy llamando u y a este le estoy llamando b. Ahora, si b es igual a, para que se les haga fácil, x al cubo más a al cubo y todo esto elevado a la u medio. Y les pido, deriven b. ¿A qué sería igual esa derivada? Tres x al cuadrado. Primero primero el n, ¿no? Miren que esto es u a la n. La derivada me dice, baje el exponente, es decir, n Un por medio. u a la n menos 1 por u derivada. Voy a bajar el exponente, un medio, correcto, por 3x al cuadrado o al cubo, creo que es. no, primero el 1, x al cubo más a al cubo. Y ahora, un medio menos 1, esto me queda menos un medio. Y ahora sí, por la derivada interna, es decir, esto de acá, ¿cuál sería la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. Correcto, 3x al cuadrado. Más, ¿cuál sería la derivada de a al cubo?
3. Si yo les digo k al cubo, ¿cuál sería su derivada? La derivada de k, ¿a qué era igual? 3K al cuadrado. No, la K es derivada de k es 0. Acuérdense en que igual a 1. la primera fórmula que vimos decía cuando y es igual a k. ¿Qué es k? Es una constante. Cuando yo les decía, si y es igual a 3, ustedes me decían que la derivada era igual a 0, ¿no es cierto? Si yo les digo, y es igual a sigue siendo una constante. No es un número, es una letra, pero mientras no exista al lado la palabrita o la letra X, esto sigue siendo K. Entonces, la derivada de y cuando vale a, seguirá siendo 0. Ahora, ¿qué tienen aquí? Tienen un a al cubo. Y si ustedes ven, aquí no hay la presencia de x. Por lo tanto, sigue siendo k. La derivada de a al cubo debe ser entonces 0. ¿Sí? Ahí capaz que se equivocaron porque a lo mejor pusieron 3a al cuadrado. Y recuerden que las únicas variables que yo puedo derivar es, si es que la función está en torno a u, pues por ejemplo, si la función me da en u, derivo t, derivo s, pero siempre que la función me indique en torno a qué constante estoy usando. Ahora, ustedes deberán recordar, cuando nosotros veíamos desde el colegio, nos enseñan eso, ¿qué palabras o qué letras yo uso para delimitar constantes? Las primeras del abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. ¿No es cierto? Ya, hasta la M por lo general. ¿Y cuáles son las que utilizo para delimitar variables? Las últimas del diccionario, empezando desde T. T, U, V, W, X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, eso deben recordar ustedes. Cuando aparezca aquí una letrita, cualquiera sea la letra, elevado a un exponente en este caso, ustedes dicen, esto es K. Por lo tanto, la derivada de K siempre me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso de aquí. Pueden ponerle constantes, ¿ya? Desde la A hasta la R. Y variables desde la, por lo general utilizan también la S hasta la Z. ¿Sí? Si yo veo S, T, V, yo deberé decir, esta puede ser una función o una variable. ¿De qué va a depender? ¿Se acuerdan ustedes que aquí decía F de T? Y al otro lado estaba igual y aquí me puede dar una función, por ejemplo, t al cubo menos 8t cuadrado. Yo estoy segura de que esto es una variable porque lógicamente me dice que la función que voy a derivar está en torno a la variable t. Pero si son las primeras letras del abecedario, ustedes deben estar seguros de que esas letras se las utiliza para definir constantes. ¿Sí? Entonces, recapitulemos aquí. Si es que tengo, ¿no? Digo, esto es un producto primerito. Ya sé que el producto es igual a U derivada por B sin derivar, más U sin derivar por B derivada. ¿Qué hago aquí? La derivada del primero, voy a colocar aparte. U es igual a X al cuadrado. Su derivada, 2X. B es igual a X al cubo más A al cubo elevada a un medio. Su derivada será un medio que multiplica X al cubo más A al cubo elevado a la N menos 1. Un medio menos 1 menos un medio. Aquí estoy, ¿no? Y por U derivada es la derivada interna de aquí. Entonces, de X al cubo, 3X cuadrado. Más la derivada de una constante, 0. ¿Qué me va a quedar entonces? Como respuesta, voy a poner y derivada va a ser igual. Como es un producto, reemplazo la formulita. U derivada, me voy acá y coloco 2X por la segunda sin derivar, es decir, la raíz de X al cubo más A al cubo, ¿no es cierto?
más u sin derivar, x al cuadrado, por la derivada de b, que me dio todo esto de aquí. Entonces voy a colocar por 1/2 que multiplica a x al cubo más a al cubo, todo esto elevado a la menos 1/2 y multiplicado por 3x al cuadrado. ¿No es cierto? Para acomodarle a como debe estar la respuesta del libro, yo puedo poner que y' va a ser igual a 2x por la raíz de x al cubo más a al cubo más, aquí que tengo 1/2 y acá tengo 3x cuadrado por x cuadrado. Me queda entonces 3/2 de x a la 2 y 2 son 4, x a la cuarta, que multiplica a x al cubo más a al cubo y todo esto elevado a la menos 1/2. Posiblemente en el libro esté colocado este, como es negativo, abajo. Sí, déjenme ver cómo está la respuesta. Sí, está abajo. Entonces, ¿qué me queda aquí? Lo mismo que tengo acá. Voy a borrar esto. Voy a colocarles tal como dice el libro y me dice entonces. ¿Ya? La respuesta del libro me dice y' es igual 2x que multiplica a la raíz de x al cubo más a al cubo. Y esto más, le dejo arriba lo que es positivo, 3x a la cuarta sobre 2 por la raíz de x al cubo más a al cubo. Y listo, ya tengo la respuesta tal como me da el libro. ¿Sí? ¿Qué hice aquí? Identifiqué que se trata primero de un producto, ¿no es cierto? Porque es una función multiplicada a otra función. Coloqué la fórmula del producto, aquí la tengo. He derivado paso a paso hasta que se familiaricen a hacerlo de forma directa. Sino caso contrario, si yo hago directo, esto en realidad no les lleva ni 2 minutos en hacerlo. ¿Por qué? Porque no estoy escribiendo todo esto de aquí, sino voy colocando en esta línea ya de forma directa la respuesta. Digo, esto es una multiplicación. Entonces, derivo la primera, 2x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, y ahora derivo esta de aquí. 1/2 de x al cubo más a al cubo a la menos 1/2 por la derivada interna, que sería 3x cuadrado. Y listo. Ahora lo que estoy haciendo aquí, en estos dos pasos más, es solamente multiplicando estos dos valores y por último dejándole en la parte de arriba los valores positivos y bajando al denominador este exponente que está negativo. Y se acabó el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué necesito ver ahí? Primero, aprender a identificar las funciones. Habíamos hecho varios ejercicios, de hecho, en la semana, en la clase anterior, en donde multiplicábamos funciones para que ustedes se vayan dando cuenta cómo deben identificar una función en el caso de que sea un producto, sea una división, etcétera, como para que yo pueda ir utilizando cada una de las fórmulas que necesito para poder resolver esa derivada. ¿Sí? Por eso es que les decía yo, es fundamental que ustedes tengan a mano el formulario, que aprendan a identificar funciones y solamente vayan reemplazando dicha función con la fórmula que corresponda. Si ustedes ya se dan cuenta que es un producto, de una se van a esta parte de aquí, ¿no es cierto?, la formulita del producto y solamente comienzan a reemplazar la función con los valores que son derivados y aquellos que no deben estar derivados. Y listo, no se les va a hacer muy complicado conforme ustedes se vayan familiarizando con las formulitas. ¿Sí? No sé si quedó más claro ahí. Sí, Sí. Bien, ahora, ¿cuál es la recomendación? Para este tipo de ejercicios, identificar, como les decía, a qué llamo variables, a qué llamo constantes, ¿sí? Entonces, pueden apuntar lo que yo les puse acá. Constantes desde la A hasta la R, variables desde la S hasta la Z.
Sí, como para que vayan identificando al momento que aparezca en cualquier ejercicio y ya sepan que si es que está aquí, por ejemplo, si ustedes hubieran tenido a al cubo x, miren que hay la presencia de la variable. Esto es k por x y la derivada de k por x es k. Por lo tanto, la derivada de esto, ustedes tuvieron que haberme dicho a al cubo. ¿Sí? Entonces hay que aprender a identificar lo que es una constante y lo que es una variable. ¿Sí? Bien, entonces, creo que ahí quedó un poquito más claro. La mayoría de ejercicios en realidad no estaban muy complejos. De pronto sí, el 15 que era un poquito complicado por el asunto interno que tenían que hacer. Los demás era solamente aplicar la función seno, la función tangente, los logaritmos y la mayoría era prácticamente de u elevado a la n, ¿no? Entonces, no había mucha complicación, salvo en estos que yo sí me imaginé que iban a tener un poquito de duda, principalmente por la variable a al cubo que aparece ahí y de pronto no lo identificaron como constante. Y lo mismo en el ejercicio 15, la confusión que puede existir cuando yo multiplico un t al cubo por t al cubo. Recordarles nuevamente, si existe dos variables iguales, conservo la base y sumo los exponentes. ¿Sí? Y cuando tengan t al cubo, ya no aparece otra t, sino aparece otro exponente, ahí sí yo puedo decir es un t a la 9. ¿Sí? Porque lo típico es cuando son valores iguales, pues por lo general se multiplica. Pero si son dos bases iguales, conservo la base y sumo los exponentes. Pueden poner en un cuadrito inclusive algo como esto de aquí para que ustedes recuerden esas dos propiedades que acabo de colocarles para que no se confundan al momento de resolver un ejercicio similar. ¿Sí? Bien, chicos, entonces espero que haya quedado un poquito más clara la explicación. Esta vez me conecté 15 minutitos después porque teníamos una reunión de área, pero trataremos de que las tutorías sean desde las 7:15 para poder avanzar un poquito más, de pronto si es que existe alguna complejidad. Y de igual manera, como siempre les he dicho, y de igual manera hago con los estudiantes que me escriben, alguna duda que tengan, mándenme o al correo electrónico o escríbanme un mensajecito. Y lo que acostumbro a hacer es me indican, me dicen, Inge, no llego a la respuesta, estoy hasta aquí, me mandan la foto hasta donde hayan resuelto y yo les voy guiando para que puedan resolver sin mayor inconveniente. ¿Sí? Entonces, la sugerencia que se les hace siempre, procuren hacer ustedes las tareas y cuando ya se atasquen en alguna parte, no sepan qué avanzar, consulten para que no tengan problemas al momento de presentar la tarea. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, si no hay más dudas, nos quedaríamos hasta aquí en cuanto a la tutoría y empezaríamos ya la clase, que estamos prácticamente atrasados con 6 minutos. Muchas gracias, profe. ¿Sí? ¿Esta tutoría queda grabada o no? Disculpe la pregunta. Sí, queda grabada, por eso les he puesto un link que dice tutoría y otro link que dice clase semana 5. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Correcto. Yo ahorita finalizo esta tutoría y me conecto en el otro enlace. Hagan lo mismo ustedes, por favor. Finalizamos esta y se enlazan en la que dice conferencia virtual semana 5 para poder grabar de igual manera esta conferencia o la clase del día de hoy. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Gracias, Perfecto. Gracias, Me profe. desconecto entonces.